Hola, muy buenas operadores aspirantes. Hoy es 23 de junio de 2023 y vamos a hacer un repaso rápido a la operativa que tenemos en marcha en estos momentos. Comenzamos por las materias primas. Oro. El oro, como ves en la pantalla, lo tenemos ahora mismo en un ciclo rojo y vamos a ver cómo este ciclo rojo tiene una serie de peculiaridades por las cuales estoy intentando hacer una serie de largos, como veis, en esta zona. Bien, por una parte, vemos cómo esta zona de 61, que ya ha sido trabajada, y además muy bien trabajada, me explico, hizo una pauta 1 en esta zona, cuya pauta 2 retrocedió hasta aquí, y cuya pauta 3 vino a darnos el fallo en el 161. Por lo tanto, hasta aquí todo muy bien, pero hay un detalle, y es que esta pauta 161 dilató un poco y se metió en la zona alta. Por lo tanto, si somos estrictos, una vez que entró en la zona alta, esta zona ya quedaría muerta, la podemos quitar. Bien, por una parte tenemos eso. Bien, por otra parte tenemos que si de toda esta subida desgranamos los puntos de control, aquí tendríamos un punto de control justo aquí, donde decíamos que se iniciaba esa pauta 2 anteriormente, donde terminaba la pauta 2 y se iniciaba la pauta 3. Muy bien, pues si cogemos un ciclo correcto desde ese punto de control, que ya es correcto, además tenemos otra circunstancia y es que el precio está a puntito de llegar a esta que sería, pues por ejemplo, si esto consideráramos un ciclo azul, tendría su correspondiente en zona de 61 azul por estos entornos, justamente aquí. Y diríamos, bueno, tendría zona baja que, bueno, habría que ver, pero bueno, ahora simplemente quería centrarme en este. Bien, esta zona sería una zona de compras. Como sabéis, y una vez más, y me repito, y siempre hago lo mismo, justo antes de entrar en las zonas de 61, en muchas ocasiones busco una serie de argumentos para poder iniciar, en este caso, compras. Bien, ¿qué argumentos he buscado para iniciar estas compras? Si nos centramos ya en el impulso de bajada, es decir, en toda esta bajada, podríamos ver cómo aquí dejó un punto de control. Este punto de control, si tiráramos un nuevo ciclo, vemos cómo aquí efectivamente podríamos incluso, vamos a pintar este otro ciclo de este otro color. No estoy siguiendo un orden estricto en cuanto a ciclos, ni en cuanto a desgrane, ni en cuanto a mapa. Eso al detalle y por completo no lo estoy haciendo. Estoy yéndome directamente a los motivos que he utilizado para intentarlo. Bueno, aquí tendríamos este ciclo verde, como estoy poniendo en pantalla, que también tendría su zona baja. ¿Por qué está activado? Porque llegó a su 38.2, como veis, aquí perfectamente. Aquí tendría esta zona de 61 y aquí también tendría, además, la zona encaja perfectamente y al completo en el hueco que hay antes de la siguiente zona azul. Por tanto, ni siquiera hay que acotar esta zona. Vale, pues esta zona es una zona muy buena para intentar buscar alguna disculpa para intentarla, ¿no? Pues efectivamente esto no deja de ser una zona baja, el límite de esta zona baja, con lo cual nos viene muy bien porque justo coincide este límite de la zona baja con el punto antes del cual se activa esta zona, empezaría a trabajar esta zona azul. Y es por ello que estamos intentando aquí una serie de compras, como veis en H1, pues bueno, aquí de hecho hizo una especie de hombro cabeza a hombro. Teníamos una tercera compra que habíamos intentado aquí, como veis, con mal timing, y es por ello que me sacó otro par de compras. Al ver que volvía a tirar, metí una compra nuevamente, y bueno, ahora está haciendo el primer tirón con su impulso, su retroceso, que de momento lo está haciendo bien. Sabemos que este retroceso puede perfectamente ser bastante más profundo hasta nuestras propias posiciones de entrada para luego ver si consigue tirar aquí a hacer un primer parcial. Bueno, esto en cuanto al oro, todavía no hay nada decidido, pero esa era la situación. En cuanto al petróleo, bueno, en el petróleo veníamos viendo, si nos centramos únicamente en esta zona naranja, es una zona de ventas, ya veníamos viendo en el vídeo anterior cómo esta zona tenía una de esas situaciones gráficas que nos gusta. La situación gráfica es que aquí, según tengo esta doble línea, la voy a quitar, pero creo que ya nos hemos quedado con la idea de que aquí tenía un máximo que rompió falsamente, aquí tiene otro máximo que volvió a romper falsamente y volvió a romperlo hasta este último punto. Bueno, como veis aquí estoy vendido, esto ya ha llegado a una zona proporcional de esta zona de 61 naranja de ventas y por lo tanto yo aquí quería intentar una serie de cortos. Además de por ser una zona de ventas, pues bueno, no deja de ser una zona que mirando un poquito hacia atrás, pues bueno, como veis tiene
toda una zona donde ha funcionado muy bien a modo estándar de soporte resistente. Bien, por lo tanto, esto en esta zona me estaba gustando, aquí lo intenté, pero hizo un último falso rompimiento donde sacó mis intentos de aquí. Volví a meter algún intento aquí también. Es más, ese intento, si nos vamos al historial, lo tengo aquí preparadito, como habíamos hecho dos ventas, una aquí y otra la mantenemos, sacamos un parcial de esta primera venta y mantenemos esta venta que nos queda con 3 microlotes hasta objetivos un tanto ambiciosos. Como veis, esto ya lo tenía yo marcado del vídeo anterior, objetivos que podían llegar en primera instancia aquí o incluso llegar más abajo hasta aquí. Pero, como veis, mis primeros parciales ya decidí que tenía que ser menos ambicioso, es un parcial que no está mal, y el final lo voy a tomar aquí, donde voy a empezar a intentar pensar en posiciones largas. Bien, pasamos a índices. SP500. El SP500 teníamos ya pintado este doble fallo, este fallo que es ahora mismo el que está pintado aquí, que es el que ha llegado. Recordad que había un primer fallo que también había llegado aquí, pero se lo había pasado por el forro, por tanto ya no lo tengo puesto y que yo tenía intención de trabajar. De hecho, he trabajado aquí y de hecho ya he sacado un parcial. Como veis, me quedan dos operaciones cortas todavía en venta en el sitio proporcional de esta zona y donde muchos días, semanas antes, cuando el precio estaba por aquí, ya decíamos que, bueno, que toda esta zona de aquí podía ir a cumplir el fallo. Y efectivamente, finalmente, lo ha cumplido y además a la perfección. Es decir, aquí no había disculpa, ¿no? También, al igual que con el oro, hemos sacado un parcial. Vamos a ver este parcial del SP500, otro parcialito, sin más, pero bueno, como sabéis, llevo el mes en pérdida y por tanto no puedo perdonar estos parciales, aunque sean pequeños. Y bueno, pues visto en un gráfico diario parece muy pequeño, pero bueno, efectivamente es un parcial. Bueno, es un parcial que en su momento se sacó con, vamos a ver, 65 puntos de SP. Bueno, un primer parcial y siguen otras dos ventas abiertas. Más índices, el DAX alemán. En el DAX alemán estoy, digamos, a modo de cobertura del SP. Aquí vengo comprado, como veis, en este punto. El DAX alemán, simplificando mucho la estructura, podemos ver cómo tenemos este ciclo verde, que como veis es un ciclo que se activó aquí en el 38.2 y por tanto ya apareció su zona alta a la cual llego. Bien, hasta aquí el DAX llegó a una zona alta, aquí queríamos vender, pero todavía no llegó a zona proporcional y por tanto, pues estos son órdenes limitadas, no hay nada vendido. Lo que está preparado aquí arriba son más órdenes limitadas, caso de que venga de nuevo arriba, rompa aquí y genere un fallo en el 161 que estaría a estas alturas, pero de momento todo eso no hay nada. Por tanto, lo único que tenemos es un inicio de movimiento desde este punto, pero es un punto que no es proporcional. Entonces es un punto que no me convence mucho y que estamos pensando en que tras hacer esta pauta 1 en ese ciclo de zona, en esa, perdón, zona alta, ahora lo que está haciendo es una pauta 2. Si nos creemos que esto es una pauta 2, lo que estaremos pensando es en coger el inicio de la pauta 3. Y eso es precisamente lo que hemos buscado aquí. Bien, para buscar ese inicio de la pauta 3, ¿en qué nos hemos basado? Bueno, pues nos hemos basado en desgranar toda esta bajada desde este inicio de movimiento que se produjo en la zona alta verde. Si desgranamos todo este movimiento, aquí justamente podemos ver, vamos a marcar como este punto de aquí es un punto de control correcto. Este punto de control en su momento activaba un ciclo aquí en el 38.2, como veis, vamos a marcarlo, no cuesta nada. Como iba diciendo, esto es un punto de control correcto que activó un ciclo con su zona de 61, como siempre, y su zona baja. Y ahí es donde quería yo llegar. Como estaba buscando una disculpa para colarle unos largos, ¿qué es lo que aproveché? Pues si os fijáis, exactamente lo mismo que hemos hablado en el oro. Una disculpa muy parecida, buscando una zona baja de un ciclo de caída. De nuevo, este ciclo de caída, una zona baja. Y hemos buscado aquí este punto. ¿Por qué este punto? Pues fijaos, he buscado este punto y es que lo ha hecho perfecto. Por esto. Aquí tenéis este desbalance de una vela en H1, esta vela blanca potente cuyo inicio está aquí. Preparé las órdenes limitadas y efectivamente se me ejecutó justamente ahí. Le he ajustado los stops y por tanto ahora es una situación muy cómoda porque me permite estar cubierto entre comillas entre los dos cortos del SP y estos dos largos del DAX. Bueno,
luego esto evolucionará, en fin, etcétera, etcétera. Tomaremos un parcial más o menos por estas alturas y luego buscaremos un final por aquí. Siendo mi prevalencia, a pesar de todo y a pesar de que puedo estar pensando en que esto es una pauta 2 para ir para arriba, que a lo mejor sí que dejo correr el final, ya veremos, mi prevalencia sigue siendo corta por la zona del gráfico en la que estamos si miramos un gráfico diario o semanal, ¿no? Es una zona en la que en cualquier momento puede dar grandes recorridos de caída a los índices. Entonces, bueno, siempre estoy un poco sesgado, cosa que tampoco es buena, pero estoy sesgado en ese aspecto. Bueno, y luego ya tenemos, nada, aquí estamos intentando nuevamente unos cortos en el franco suizo y en japonés. Bueno, aquí los criterios son débiles, débiles, muy débiles, están en máximos históricos. Aquí hemos cogido la caída de un primer ciclo bajista, como era este, y en la zona de 61 hemos atacado dándole margen para que haga todo en la zona alta, etcétera, etcétera. Bueno, pero como veis, esta no tiene ninguna parte metodológica que argumente bien estas entradas y de hecho, de momento, ahí están. Algo muy parecido en el euro-yen, exactamente lo mismo. El euro-yen, esta zona roja, si lo ponemos en grande, esta zona roja sí que es una zona de ventas, efectivamente, diario, semanal. Es una zona de ventas, pero su 25% de la zona de indecisión está aquí, es decir, no ha llegado. Por lo tanto, olvidaos de todo esto, esto no tiene ningún sentido. Y el único sentido que tiene esta entrada es porque en H4, efectivamente, nuevamente hizo un fallo muy estirado, lo estiró más de la cuenta, y a continuación, tanto en H4 veis esta vela negra como en H1 se ve esta vela negra, pues en H1 busqué únicamente, si tomo como inicio de movimiento este punto, busqué un retroceso al 61 para intentar subirme a un posible inicio de tendencia bajista. Pero no hay ningún argumento, no hay ninguna fortaleza y hay mucha debilidad. Tal es así la debilidad que hay que los stops son de 1 euro y de 3 euros respectivamente. Como veis, la confianza que tengo es muy poca, pero el ratio sería brutal, brutal si por casualidad lo quisiera dar. Entonces, eso es un poco en lo que se basa todo esto. Bien, no tengo nada más que contar, más allá de decir cómo van los resultados este mes. Seguimos un 2,5 abajo. Sí que es cierto que, bueno, que 2,5 de posiciones cerradas. Ahora mismo, bueno, estamos en flotante, flotando prácticamente casi con lo mismo que tenemos en pérdidas. Por lo tanto, andamos ahí, como veis. Pero poco más que una pelea nuevamente en este mes en que, si os fijáis, en el historial, he ordenado el historial por mejores posiciones, por posiciones por los beneficios, y todos los beneficios que estáis viendo tan siquiera son pequeños parciales. Esto demuestra que no he cogido ni un solo final. Entonces, bueno, a pesar de no haber cogido ni un solo final, pues bueno, pues seguimos ahí con una pérdida de un 2,5% y flotando tenemos prácticamente, pues, bueno, sin prácticamente, exactamente, en estos momentos tenemos ese 2,5 flotando. Por lo tanto, si ahora cerrará, estaría este mes exactamente en cero, ni arriba ni abajo. Que para no haber cogido ningún final, pues vuelvo a lo de siempre. Sigo estando, entre comillas, no estoy muy descontento con mi operativa, a pesar de que me he cebado con los cortos en los yenes, que ha sido mi gran problema de estos meses. Bien, pues esto es todo por esta semana. Me despido de vosotros, no paséis mucho calor, que llegan unos días donde ya entra el verano en firme. Sin más, os deseo a todos, como siempre, que tengáis muchas y muy buenas operaciones. ¡Hasta luego!